Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Bueno, y hoy día hemos estado entrevistando hombres después de que pasamos de mujeres en agricultura y después de varios hombres, que era un poco para marcar el cambio de programa, hoy día tenemos a una mujer. Y no solo una mujer, vamos a hablar de mujeres en nuestra historia y cómo hemos hecho. Sí, nosotras hemos hecho historia aquí en Chile y en todas partes del mundo. Sé que hace unas semanas estuvimos a modo mujer y por lo tanto dejamos respirar un poco para retomar el tema, pero es el tema siempre vigente, permanente, porque nuestro día no es un día. Yo soy de Lewis Carroll, nuestros días son como el no cumpleaños, todos los días. Así que está con nosotros la Mayda Dittborn, ella es historiadora y gran amiga. ¿Cómo estás, Mayda? Bien, Mayda, gracias por invitarme. Feliz de Mayda. Me encanta. Aquí, me encanta. Hablando de mujeres, hablando del pasado y de cómo repercute en el futuro y en el presente el papel de las mujeres. Así que encantada de estar acá. Un millón de gracias. Además encuentro que las Magdalenas son las que tienen que hablar de mujer, porque si hay una mujer que ya marca la historia es precisamente María Magdalena. Totalmente. Así un antes y un después. Un antes y un después. O sea, totalmente. Así que hoy día hablar de las mujeres, hacer una revisión un poco desde mujeres no tan conocidas, incluso de la colonia, hablar del mundo femenino. Normalmente se habla del mundo femenino desde el mundo político. Siempre. ¿Qué te parece que hablemos? De hecho se considera siempre como que la participación política es lo que le abrió los caminos a la mujer, porque se lo mira desde el feminismo, desde el concepto del voto, pero las mujeres han destacado siempre, y en Chile también, pero me encanta que hablemos de otras disciplinas, no sé, del arte, pero no solamente de los eso. distintos mundos que habitamos las mujeres, Mayda. Sí, pero por supuesto. Sí, eso es súper importante. Por supuesto. Y me encantaría que partamos, no sé si te tinca, dime tú, pero de aquel mundo que nunca se resalta, donde hay grandes exponentes a nivel mundial y, a mi juicio, la mujer más inteligente que existió en la historia es precisamente la Hildegarda de Bingen, y no la mencionan porque es una monja. Es más, no mencionan a la filósofa más importante mujer que ha existido en la historia, la Edith Stein, porque se hizo monja carmelita. Es que hoy día la mirada hacia el mundo místico y religioso está totalmente devaluada, siendo que el mundo religioso fue una puerta de apertura y de autonomía para muchas mujeres pensantes. Y así ha sido, y queda demostrado con Hildegarda, una mujer que además dejó una obra extensísima. Y acá en Chile tenemos, no podría decir un paralelo, pero tenemos también a nuestra Sor Úrsula Suárez, una mujer del siglo XVII, estamos hablando de la colonia del 1600, que ella ve el mundo monjil, como se dice, el mundo del convento, como un espacio para poder ser ella, con su carácter, con su pensamiento, con su libertad de expresión y escritura, y como un escape propio para poder desarrollar un poco todo este acervo cultural que ella trae. Una niña que a los 6 años en el 1600 escribía. Wow. Algo súper fuera de lo común. Sí. Muy fuera de lo común. Estamos hablando de Chile. Estamos hablando de Chile. Ella era una niñita de una familia bastante bien posesionada políticamente, culturalmente, y ella tiene una vida súper curiosa, Mayda. Ella desde chica comienza a tener visiones. Todavía ella como la Hildegarda. Sí. Y su mamá se asusta. Ella dice que tiene visiones, que escucha voces que le dicen que tiene que entrar o dedicarse a una vida mística. Ella además profesa abiertamente que no quiere casarse. Desde los 12 años, ella ya le dice a su familia que no se quiere casarse. Su mamá se espanta, tanto así que no la quiere criar. No sabe qué hacer con esta niñita. O sea, una revolucionaria. Es una revolucionaria. Una revolucionaria que además, ¿qué hacemos en una sociedad del 1666? Que es el año que ella nace. Entonces, la cría una tía. Y ella le exige a su tía que le enseñe a leer y a escribir.
yo lo encuentro, es que te juro que encuentro que hay que destacar figuras así. Bueno, y ella, ¿cuál es como el gran aporte que tiene? Ella entra a las monjas clarisas. En esa época habían 3 o 4 conventos en Santiago y no más, estaban las agustinas y las clarisas, eran las que tenían la mayor cantidad, podríamos decir, de jóvenes dentro que estaban entrando. Y normalmente entraban cerca de los 16 años. Ella pide entrar antes, ella pide entrar a los 12, porque ella estaba aterrada, lo único que quería era que no la casaran. Ella Claro. quería una vida dedicada al mundo religioso, pero más que nada, y Al eso mundo intelectual. es al mundo intelectual. Claro. Es como Sor Juana Inés, al mundo intelectual. En el fondo tienen todo un lado místico muy desarrollado y espiritual, pero la autonomía, independiente de lo que uno pueda creer, el mundo conventual para las mujeres significaba un mundo de autonomía y de identificación del yo que quizás no se daba en el mundo laico. Claro. Entonces, es muy interesante lo que pasa con ella. Bueno, y ahí ella se nota de inmediato con su liderazgo. Ella entra siendo muy chiquitita, a los 14, 16 años, ya va haciendo, podríamos decir, haciendo carrera o ocupando los distintos puestos jerárquicos de las monjas clarisas. Parte siendo ecónoma, después va subiendo, llega a abadesa y ella ocupa todos los puestos a lo largo de su vida, claro, del convento, pero lo más curioso que tiene la Sor Úrsula es que su confesor la manda a escribir. Y ella parte escribiendo... O sea, un hombre ve y destaca la intelectualidad de una mujer. Claro. Algo que hoy día dirían es imposible porque los hombres son opresores y solo opresores. Exactamente. En el fondo, ¿cuál era la dinámica? Tú tenías tu guía espiritual, que era un sacerdote, por supuesto. Y tú te confesabas con el sacerdote, pero ella le comenta que ella goza y sabe escribir. Y el hombre ahí, el sacerdote en cuestión, le dice, bueno, entonces usted va a llevar una especie, podríamos decir, diario de vida, pero es confesional. Y ella parte escribiendo un poco contenta porque tiene la libertad de escribir mucho, pero obligada. Sí, un mandato. Un mandato. Y los diarios confesionales de esa época, o crónicas confesionales, en el fondo tienen un tono confesional, bastante místico y bastante religioso. Pero la escritura de Úrsula Suárez no lo tiene. Tiene otro aspecto muy importante, que es el identitario, el yo. Habla de ella. Habla de cuando era niña, de lo que ella tú me estás escuchaba. diciendo que estamos hablando que ella nace en el 1666. Por lo tanto, ella no solo es una adelantada como mujer, sino que es una adelantada incluso como movimiento, porque cuando nosotros pensamos en el yo, tenemos que remontarlo a finales del siglo XVIII, de posterior, en el fondo, post-kantiano. Exactamente. Siempre se dice que, y es más, tenemos hoy día el libro de la Andrea Wolf, que es una maravilla, si no lo has leído. O sea, ¿ya? Magda, no puedes seguir respirando sin leerlo. Vamos a tener que leerlo. O sea, la invención en el fondo del yo, esto de los románticos, los rebeldes, sí. Y claro, ella parte diciendo que Fichte es quien descubre el yo. Pero tú me estás diciendo que es en Chile, es una mujer y es antes que eso. Y es una monja de claustro. Me encanta, me encanta. Ya. Es que hay que leer voy a necesitar investigar de ella, me encantó. Ella trabaja desde el yo, desde la identidad, y más que tener un relato netamente religioso, ella nos va contando su vida. Desde una niña que escuchaba a sus tías cómo se quejaban de sus males de amor y decía, yo para esto no estoy. Para esta tontera yo no estoy, yo estoy para otras cosas desde niña, y va relatando su vida. Pero ella además tiene otra cosa que a mí me encanta. Crea un relato del mundo femenino al interior del convento. Ella nos sirve para entender cómo era un convento y las tensiones que se daban. Y eso también es muy vanguardista. Ella habla de las tensiones que se dan entre mujeres. De qué piensan las mujeres dentro del convento, de cómo ella quiere sí acceder a ser abadesa, porque a ella sí le importa hacer, podríamos decir, una carrera dentro. Ella quiere ser una líder dentro y lo habla transparentemente.
O sea, Entonces, es como el siglo, no sé, ya ni siquiera la voy a poner en el siglo XIX, que estoy poniendo los románticos. O sea, ella es como del siglo XXI. claro. Y todo esto, por supuesto, en un lenguaje del 1600. Por supuesto, en un lenguaje del siglo XVII, en un lenguaje colonial. Pero ella además tiene otra cosa que a mí me encanta, que era una costumbre que se daba en la colonia. Las monjas de claustros tenían sus devotos, sus devociones, que ya se llaman. ¿Y qué eran los devotos? Eran hombres. Hombres que las visitaban, que eran devotos, y que iban a hablar con ellas, una especie de amigos espirituales. Y estos hombres podían entrar a una parte especial del convento, que era un lugar especial para estas visitas, donde tú conversabas, tenías esta amistad con las monjas. Ella aprecia mucho la amistad con los hombres, y lo dice en su relato, que ella aprecia enormemente y un poco disfruta de tener muchos amigos hombres. Y en el fondo estos amigos hombres no es que tuvieran algún interés amoroso, no, estamos hablando, claro, es intelectual. Le llevaban sus regalitos a ella, te llevaban embelecos de la época, pastelitos, dulcecitos, regalitos. De ahí viene, por ejemplo, de las devociones, la famosa tradición de la devoción, viene el término de la manga ancha, Mayra. ¿En serio? Sí, pues, se juntaba el hombre con la monja por este interés místico, intelectual, devocional, de acercarse, de tener quizá una guía espiritual. Tener una conversación humana, si eso es. Humana y una guía espiritual, mujer. Sí. Mujer, Mayra. O sea, hombres buscaban una mujer como guía espiritual. Y cuando le pasabas el regalito, o según que tú tan amigo y cercano, porque tenían una relación de cariño, íntima de cariño, de amistad, tú podías incluso tocarle la manga a la monja. A la manga ancha. Entonces, si la monja era bien tu amiga, la manga ancha. Si no, la manga angosta. Y ahí viene. Mira tú. Me encantó. Oye, me encantó. No, ya. Salvaje, espérate, la anoto, Sor Úrsula, porque además me encanta que se llame Úrsula. Tú sabes que yo soy ursulina, entonces eso. Sor Úrsula Suárez, no olvidar. Sí. Es muy fácil, uno busca en internet y hay una recopilación de todo lo que ella escribió. Más que de su vida, de su visión del mundo. No, me y encanta. Es una visión rupturista, absolutamente rupturista. No, me encanta, me encanta, me encanta. Te quiero llevar a otra disciplina, porque evidentemente ahí en el monacato tenemos siempre a nuestra Santa Teresita de los Andes, pero que tiene una forma muy distinta. Pero me encanta Sor Úrsula porque hace un contraste también de la parte más intelectual, más mundana, más con cable a tierra, porque la Teresita es tan espiritual que efectivamente en su corta vida era evidente que nunca tuvo en el fondo un cable, o más bien una raíz que la dejara en este mundo. Pero es que no era de este mundo. ¿Sabes qué, Mayra? Son dos modelos de mujeres. Por eso, dos modelos distintos. Y son distintos, contrapuestos, pero dos caminos maravillosos. Maravillosos. Y en el fondo, la Sor Teresita sí tenía una crítica. Lo que pasa es que ella era muy joven, tú sabes que muere muy chiquitita, muy alegre, muy servicial. Pero ella tiene una crítica en el fondo, cuando uno lee un poco su historia, y es que nadie comprendía que esta niñita tan bonita, de buena familia, tan coqueta, tan reconocida, muy buena para los deportes, quisiera también entrar al monacato, por así decirlo. Y ella dice, yo quiero entrar para ofrecerme a Dios, a pesar de que este mundo moderno no reconoce el sacrificio de la oración. Claro. Entonces ella ahí también, en el fondo, tiene una crítica, una visión con respecto al mundo moderno. Lo que pasa es que ella era, como tú dices, ella era muy servicial, más joven, entonces no fue quizás lo rupturista que fue esta Úrsula Suárez. Pero son dos modelos místicos. Y es la primera santa que tuvo Chile, antes que el Padre Hurtado. No, sí, fabulosa, fabulosa. Quiero hacerle justicia a una mujer. Ya. Porque la verdad es que hace unas semanas atrás me tocó estar hablando, porque estamos haciendo nuestro documental de Viaje en el Tiempo y tenemos un capítulo, en el fondo, la temporada va a ser Roma. Entonces en uno de los capítulos obviamente está dedicado al barroco y a
Gian Lorenzo Bernini. Y yo planteo en una clase después de esto que, bueno, Gian Lorenzo es fabuloso, es un autodidacta, que convierte el mármol en carne y que es probablemente, que hay, en el fondo es tan grande como, porque el mármol es perfecto, creado por Dios, pero en las manos de Gian Lorenzo o en las manos de Miguel Ángel, la creación se perfecciona. Sí. ¿Ya? Y después dije, pero voy a hacer justicia, porque junto a ellos yo pondría a una mujer y pondría a una chilena. Sí. ¿Por qué en Chile no ensalzamos a Rebeca Mate como la historia, como en realidad se lo merece? Porque Rebeca Mate yo la pongo al lado de Miguel Ángel Buonarroti y de Gian Lorenzo Bernini. Explícame, Mayra. Es que no tiene explicación de por qué, exactamente como tú dices, no reconocemos, no ensalzamos, no respetamos la obra de Rebeca Mate. No, la han pasado a llevar tantas veces. Exactamente. La Rebeca Mate también una mujer extraordinaria. Escultora. Escultora del mundo de las artes, que también tiene una vida. Todas estas mujeres, además, desde su niñez están marcadas por la diferencia. Ella también, hija de un matrimonio con acceso al arte, a la cultura, se rodea acá en Santiago de arte, de cultura, de pensadores, de intelectuales, pero se va muy chiquitita con su papá porque su mamá muere a vivir. Y se va a vivir a Europa. Y es en Europa donde esta niña renace y conoce este toque de Dios del cuerpo humano. En una época en que las mujeres acá, primero que todo, no accedían a estudiar arte por ningún motivo. No ¿Dónde la situamos para que toda la gente...? Ella es del siglo XIX. Sí. De mediados a adelantados del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX, o sea, un periodo de abundancia y en Europa precisamente de auge económico, por lo mismo florecimiento de las artes. Exactamente, el siglo XIX, cuando hablamos de la mitad del siglo XIX, estamos hablando del 1850 en adelante, pero ella es más de la década del 70 cuando nace. Pero ella se va a París y a Italia, y es allá donde se educa. Y en Italia, en Roma, ella se integra a uno de los, podríamos decir, de las escuelas escultóricas más destacadas en la época en Italia. Y ella ahí conoce, reconoce y estudia milímetro a milímetro, y por eso me gusta tanto la analogía que haces con la escultura romana, el cuerpo humano, en una época en que eso estaba absolutamente... Imagínate lo vetado para la mujer en Chile más encima. O sea, ella es contemporánea a una Camille Claudel. Exactamente. Y la gente mira a Camille Claudel como la mujer escultora. Exactamente. Pero nosotros tenemos una propia que yo diría que es mejor que la Claudel. Pero sí, ella además es reconocida y su primer gran reconocimiento llega en el extranjero. Bueno, eso pasa en Chile, sí. Siempre se reconoce en el extranjero. Nadie es profeta en Chile hay un problema de no reconocer. Yo siempre digo que si Ercilla hubiese escrito La Araucana en Argentina, los argentinos dirían que es más grande que Cervantes. Exactamente. Pero aquí la gente no sabe lo que significa la Araucana, que aquí en Chile se perfeccionó el castellano y una Rebeca Mate con, claro, podríamos decir, todos la conocen, porque los que pasan por el Museo de Bellas Artes, afuera está el de Arroyo Ícaro, al interior está Horacio, pero también en el Cementerio General, muchísimo, pero también en el Club de la Unión, en la entrada, ¿no? Tiene unas esculturas maravillosas y yo además agradezco que hace un tiempo atrás se hizo una biografía de ella, ¿no es cierto? Elizabeth Cruz hizo un trabajo magnífico, este libro Manos de Mujer, pero además sacaron un libro, un coffee table, que es así de esto para poner sobre la mesa, lindo, maravilloso, que lo hizo Origo Ediciones, que yo lo deseé cuando supe. Lo tengo, lo logré conseguir, pero que debiese estar en todas partes en Chile, porque debiese ser un orgullo país. Lo que pasa que finalmente lo que pasa con Rebeca Mate es que, tal como tú dices, es una mujer que es profeta en otra tierra, es reconocida en otra tierra. Es más, le dan un título de académica honorífica en la Academia de Bellas Artes de Florencia.
a Rebeca Mate, Wow. en Florencia. La cuna del Renacimiento, Mayra. Sí, sí. La cuna de las bellas artes. Esa es nuestra Rebeca Mate. ¿Y qué pasa acá? Nosotros de repente encajamos, por ejemplo, en el mundo artístico a Rebeca Mate y la instalamos solo como un referente del arte. Y en verdad es parte de nuestro patrimonio. Es una mujer que finalmente partió a ser patria afuera. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Con 24 años. Es una mujer que deberíamos estudiarla en los colegios. No, pero por supuesto. Y Porque sobre todo no solo cuando es el hay tema artístico. No, por eso, y sobre Te todo estoy cuando hay un diciendo enfoque femenino que se quiere ensalzar. Exactamente. Te estoy diciendo de una mujer en una época en que no existía la posibilidad de que una mujer se dedicara al arte, logra poner a la escultura chilena a un nivel profesional. Ella profesionaliza la escultura, la exporta al mundo, exporta el nombre de Chile al mundo a través de una mujer. Maravilloso. Y demuestra, además, y en eso es una mentora y una heroína, podríamos decir, y ella demuestra que la escultura, en el fondo, la mujer puede hacer un camino profesional en la escultura. Y de ahí abre lo que podríamos decir el semillero, porque nosotros tenemos grandes escultoras, Fabulosas. Y el siglo XX después se destaca por las grandes escultoras que tenemos. Sí, bueno, ahí inmediatamente me viene a la mente la Lili Garafulich, que es una cosa impresionante, además es un modernismo, digamos, con una expresión propia que podríamos con una propuesta única. Sí, única. O sea, podríamos decir que hay un tipo de modernismo que nace en Chile de manos de una mujer. Exactamente. Vayan a la Basílica de Lourdes y no lo van a poder creer. Y ahí nuevamente volvemos, por ejemplo, y ahí es lo bonito de las disciplinas y de los distintos mundos del mundo femenino, cómo se compenetran. Volvemos desde el arte al mundo místico. La Lili Garafulich, también una mujer del siglo XX, ¿no es cierto? Hija de croatas, chilena, también se cría en una familia con un sentimiento artístico muy destacado. Una sensibilidad. Claro. Su hermano es el arquitecto de la Basílica de Lourdes. Sí. Es su hermano el arquitecto. Y ella también entra a estudiar a la Universidad de Chile, entra a estudiar dibujo y se va perfeccionando en el mundo de la escultura. ¿Qué es lo maravilloso de de las muchas cosas de la Lili Garafulich? Primero esto, conocer a uno de los maestros del modernismo y encantarse con el modernismo y atreverse con esa propuesta en un Chile que todavía... Era muy clásico. Era muy clásico. Porque eso es lo bonito además de estas dos mujeres. Tenemos una Rebeca Mate que trabaja el cuerpo clásico. Se enamora, podríamos decir, de esa figura. Que convierte básicamente la piedra en carne real. Exactamente. Que palpita, podríamos decir. Cuando uno ve el brazo de Horacio, tiene las venas. Tendones, por eso es equivalente a la mano del David de Miguel Ángel. Porque ella representa el arte clásico. Podríamos decir, inspirada por esta escuela, ella de París, pero más que nada de Roma. La Lili Garafulich toma todo ese acervo y lo reinterpreta en el mundo del modernismo. Y tiene una cosa muy bonita, porque el mundo del modernismo, además, sobre todo en Europa, no siempre conversa con el mundo místico, y eso es lo que quiero destacar. Sí, pues. Conversa en el mundo místico con Gaudí. Exactamente. Porque Gaudí pero es una excepción. Porque Gaudí era un místico. Exacto, totalmente. Era una zeta, además. Impresionante. Pero esa es una excepcionalidad. Sí. Porque el modernismo funciona... En contraposición de... Exactamente. Funciona políticamente, al final. Y ella lo que hace es que llega con esta visión del modernismo y llega a invitar a todos a recuperar el conocimiento sobre nuestro patrimonio y crea a estas figuras extraordinarias que están en la Basílica de Lourdes. Tenemos los 4 evangelistas. Una maravilla. Y que es una maravilla. O sea, mira, desde gárgolas que están en la Basílica de Lourdes, hasta los 4 evangelistas, hasta
los 12 apóstoles. Entonces es una cosa que... No, y además son monumentales, un poco el estilo, podríamos decir, que encuentras en el interior del Valle de los Caídos. Que Mayra, también tiene del Cristo Redentor. No, del una Cristo cosa Redentor, impresionante. Sí, del Cristo Redentor, del Cristo Redentor, totalmente. Moderno, anguloso, con un trabajo también del concreto de la piedra único, tanto así que vienen de la revista Life Y aquí, a entrevistarla. por eso, y aquí no tienen idea. Y ella, nadie sabe, además que ella es una mujer muy bonita, muy Sí, estilosa. estupenda, estupenda. Sí, y la vienen a entrevistar y es portada de la revista Life en la cúpula Sí, de la tengo, Basílica de Lourdes, con estas especies de Cristos Redentores atrás. Es fascinante la obra de Lili Garafulitz. Además, fue una mujer que vivió muchos años, Sí, murió, experimentó con todo tipo de materiales. La Lili Garafulitz experimentó con mucho material. Su obra, por supuesto, fue evolucionando, fue cambiando. Es una mentora, bueno, como la Marta Colvin también. Es una mentora, en el fondo, como yo digo, son semilleros que abren las puertas para que estas nuevas generaciones hoy día se atreven a estudiar y a dedicarse al arte, porque mujeres como ellas pusieron en la palestra que se puede vivir de esto. Se ganó la beca Guggenheim. No, es Estudió en impresionante. Nueva York. No, es impresionante. Entonces, fue académica. Fue una de las primeras académicas mujeres del mundo del arte. Entonces, son mujeres... Y son chilenas. Son chilenas, No, que eso es extraordinarias. importante marcarlo, porque pareciera ser que el relato de hoy es que ciertamente para poder destacar nosotros necesitamos cuotas, porque si no, no destacamos. Ese es el primer relato que hay que romper, porque ninguna de ellas las tuvo y destacaron enormemente. Que hay que estar, en el fondo, no hay que nacer como en otro lugar para poder destacar y no en Chile. También aquí estamos rompiendo un poco. Y que además podemos decir que hoy día, en el fondo, una mujer que se considere emancipada o en todos los sentidos, lo tiene que hacer solo desde la política, lo cual también, lo que hablabas tú al principio, sería otro gran error. Te quiero llevar a otra disciplina, pero voy a hacerme un salto primero. Voy a salir de las artes, pero después quiero volver a las artes. Pero me voy a ir a algo así bien masculino. Que gente, podríamos decir, el relato es nosotros nunca estuvimos ahí. Y aquí mi evidencia histórica, tú sabes que yo me dedico principalmente a la historia europea, nosotros hemos estado presentes en todos los ámbitos. O sea, yo siempre hablo, por ejemplo, no sé, quiero hablar de ciencia en particular, pero cuando la gente dice no, las mujeres no estuvieron presentes en eso, yo siempre me voy, no sé, a una Ava Lovelace, que es la hija de Lord Byron, que en rigor es una matemática, que inventó el código binario y que es la madre de la computación y que nadie sabe y nadie lo dice. ¿Ya? Porque es más, piensan en la computación hoy día como si fuera el software simplemente, pero hay que entender que hay todo un tema detrás que tiene que ver con matemática, y cuando te vas al software, claro, piensas en Steve Jobs y en Bill Gates, y no es necesariamente eso, y piensas siempre en Estados Unidos. Exactamente. También, o sea, ahí hay muchos errores que me parece que... Pero en la ciencia, en el mundo estuvimos siempre, y hay muchas mujeres muy destacadas, con las cuales incluso grandes científicos en la historia se carteaban y las incorporaron un poco a yo hablo del mundo de las cartas, que esta interconexión intelectual que existía incluso del viejo mundo al nuevo mundo. Pero aquí en Chile, ¿tenemos mujeres que hayan destacado en la ciencia? O sea, mira, a mí me gustaría hablar de una mujer en particular, que es una contemporánea nuestra, doña Adriana Hoffman. Ya. Adriana Hoffman es una mujer extraordinaria, absolutamente contemporánea, murió, si no me equivoco, el año pasado o antepasado. Fue reconocida en todas partes del mundo. Cuando ella muere se conmemora y se ensalza el gran aporte patrimonial naturalista que hace Adriana Hoffman. Porque Adriana Hoffman entró a estudiar agricultura. Ella entra a estudiar agricultura y se da cuenta que es una carrera muy técnica, que no le gusta, que necesita hacer algo más conectado aún con la naturaleza y con la gran naturaleza chilena que no ha sido reconocida. Y lo que hace ella es que recorre todo nuestro país entero.
y levanta, podríamos decir, un catastro de cada planta, de cada cactus, de cada araucaria, de cada helecho, de cada musgo que crece en Chile. O sea, un Alexander von Humboldt para nosotros. Una naturalista pero tú te imaginas lo que es mapear Chile, entrar a los parques nacionales y traducir todo eso, no solo en literatura científica, sino que también preocupada de los niños y de la juventud. De la enseñanza. De la enseñanza. Entonces, es coautora de libros que ayudan a los niños a identificar, reconocer, respetar y manejar el patrimonio natural de Chile. Eso es lo que hace Adriana Hoffman. Uno de sus sueños, además, abrir un parque nacional con acceso a todo el mundo. La ONU la reconoce, Maida, como una de las 24 científicas más influyentes de rescate del planeta. Esa es nuestra Adriana Hoffman. Impresionante. Es impresionante. Entonces, tiene un libro, además, no me acuerdo el nombre, porque es un nombre muy curioso y muy largo, que está pensado en los niños y que se usa a veces en los colegios, muchas veces, que es como Margarita se cuida ella misma y cuida la naturaleza, y es donde ella va enseñando el poder de la naturaleza de las plantas y de las plantas chilenas. En el fondo es mucho más que una naturalista y una botánica. Ella va enseñando parte del patrimonio natural, que nosotros tenemos una deuda con nuestro patrimonio, tú lo sabes. En todos los sentidos, no en solo todos el natural, los sentidos. El cultural también, o sea, una cosa tremenda. Lo que pasa es que ese es el grave problema que tenemos, que nuestro patrimonio ni siquiera sabemos identificar lo que es nuestro patrimonio. Y ella lo ensalza, lo trabaja, lo traduce al mundo infantil, lo instala en la academia, lo lleva fuera de Chile y muestra la riqueza patrimonial natural de Chile. Y la catastra completamente. La catastra completamente. Entonces, es una mujer que, en el fondo, bueno, y también, podríamos decir, maestra de nuevas generaciones del mundo naturalista chileno. Del mundo naturalista. Entonces, es una mujer que nuevamente es reconocida, bueno, por supuesto que acá en Chile, pero a nivel internacional, es reconocida en la ONU. Mira, me encanta todo lo que hemos hablado de mujeres, pero te voy a llevar ahora a un tema distinto por lo que mencionaste. Acabas de hablar que en Chile nosotros no respetamos nuestro patrimonio. Y un poco pensando en Adriana Hoffman desde el patrimonio natural, yo dije que tampoco el cultural. Y una de las cosas que nosotros hemos conversado en otras instancias ha sido precisamente de cómo los intentos ideológicos refundacionales, generalmente y con deliberación, buscan atacar el patrimonio precisamente para destruir lo que estamos hablando, esto que hemos hablado de construcción de lo que es Chile, y en este caso desde la mujer, pero Chile se ha construido de mujeres y hombres en forma permanente, y el patrimonio es precisamente la señal de esa identidad construida. ¿Qué es lo que está pasando en Chile a nivel ideológico y cuál es y el por qué el patrimonio es lo que buscan atacar? Porque el patrimonio, Maida, son símbolos. Los patrimonios son símbolos, independiente que sean inmuebles, construcciones, edificios. El Parque Nacional son símbolos que uno les da cierta valorización. Un pueblo, una nación les da cierta valorización porque funcionan a nivel simbólico, son el alma de un pueblo, ¿me entiendes? Son como los elementos aglutinadores que te hacen entender un ser común. Son los elementos cohesionadores. Sí. Son cohesionadores. Y son cohesionadores emocionalmente, son cohesionadores de ideas, son cohesionadores históricamente. O sea, tú a través de un símbolo, por ejemplo, volvamos a Rebeca Mate. Ya. Ella, ¿qué tiene? Ella tiene una gran escultura de los héroes caídos de la Concepción. Sí. ¿Ya? De la Guerra del Pacífico. Sí. Ya. ¿Qué hay detrás de todo ese constructo? Ok, ¿hay un reconocimiento a la persona de Rebeca Mate? Por supuesto. ¿Hay un reconocimiento al arte como, podríamos decir, promotora o que el arte conmemora
a esos hombres que dieron la vida por Chile? Sin lugar a dudas. ¿Hay un reconocimiento al papel de Chile en la Guerra del Pacífico? Lo hay. Por supuesto. ¿Qué pasa si yo voy hoy día y le tiro litros de pintura a esa imagen, a esa escultura? De un sopetón, tú estás borrando o tratando de borrar intencionalmente, no en sí la escultura, es el constructo social que hay detrás de esa escultura. O sea, el arte clásico, me da lo mismo la Rebeca Mate, me da lo mismo la Guerra del Pacífico. Me da lo mismo la Guerra del Pacífico, me da lo mismo el nacionalismo y el soldado que dio la vida por él. Eso es lo que hay detrás de esas cosas. El mundo de la izquierda lo tiene absolutamente claro, porque trabaja con el mundo del símbolo. Lo tiene muy claro. Lo que a nuestra juventud le falta darse cuenta es ver debajo del agua. Debajo de los símbolos está, o debajo de la ruptura de los símbolos, está la ruptura del alma cohesionante de los pueblos. Obvio. ¿Por qué el Estado Islámico, cuando llega a un lugar, lo primero que hace es romper los símbolos que no comparte el Estado Islámico? ¿Por qué? Porque denigra, rompes la cohesión, rompes en lo más íntimo de un alma a un pueblo. Hiere, hace bajar la cabeza, podríamos decir, duele, y sobre es el sometimiento máximo, claro, sobre esa persona dañada que ha perdido, al revés, ha perdido su propia dignidad, ellos son capaces de construir. Maida, si a ti se te quema tu casa... Sí, pues, por eso, quedas dañado. Quedas dañado. Hay mucha gente que a mí me dice, yo quiero rescatar mis fotos, no quiero rescatar mi computador. Porque la foto es el símbolo de tu historia. Es tu biografía. Y esta es la biografía país. Es la biografía país. Ahora, ¿se entiende la analogía? Lo entiendo perfecto. Y nosotros partimos hablando, yo te pregunté de adrede, porque cuando el feminismo actual destaca mujeres, jamás destaca monjas, yo partí ahí, pero aquí, yéndonos a este mismo punto, dentro de los ataques patrimoniales, uno de los mayores ataques, no solo hoy día, sino que ya la Revolución Francesa hacía lo mismo, ¿sí? La Guerra Civil Española hacía lo mismo, la Revolución Mexicana hacía lo mismo, es una intencionalidad deliberada y buscada de la quema de iglesias. Totalmente. Aquí ha sido absolutamente estratégico y en Santiago mismo ha sido totalmente dramático. Dramático. El patrimonio religioso chileno se está perdiendo a manos aceleradas. No hay un catastro organizado, no hay de dónde echar mano. Las iglesias del centro están absolutamente empobrecidas, tienen que postular a distintos fondos, que sí, hay fondos para ellos, pero cada vez menos, cuesta mucho salir adelante, tienen que estar bien patrocinadas. Y sin ir más lejos, por ejemplo, ahora se han rescatado todo un circuito de iglesias en Santiago Centro, muy bonito, pero son iglesias que están siempre siendo amenazadas por la misma población. Son iglesias que han tenido que ponerle rejas, recién restauradas. Estuvimos acá hace unos meses atrás entrevistando a Mabel Briceño, una de las mujeres que se encargó de refaccionar San Saturnino. Una belleza. Una belleza. Sí. Está recién inaugurada, está maravillosa. Bueno, de hecho ella también refaccionó el salón parroquial, que es el salón donde se reúne la comunidad. Sí, porque las iglesias representan también eso. Eso es lo más importante de la iglesia no es solo la creencia, no. Es lo que permite generar tejido social. Exactamente. Entonces, el salón parroquial acoge, por ejemplo, a todas las personas que están en situación de calle y se les da almuerzo todos los días. ¿Ya? El salón parroquial se presta, por ejemplo, para en pandemia, cuando los niños no podían empezar clases, bueno, ok, pueden venir a buscar, qué sé yo, los útiles, las cosas que necesitan. Es un servicio a la comunidad. Pues bien, cuando se refaccionó San Saturnino, pasaba todos los días una señora, que yo le decía, ¿era una señora loca? Y me decía, no era una señora loca, era una señora ideologizada en el fondo. Diciendo, padrecito, ¿cuándo va a tener lista la iglesia? Pues se la voy a venir a quemar. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad que vivimos día a día. Esa es la realidad que vivimos con el patrimonio
religioso. Que el patrimonio religioso, lo que hay que entender, que no es un patrimonio de un grupo, de un grupúsculo, de un lunar social. El patrimonio religioso es mucho más. Son millones de técnicas artesanales que llegaron desde Europa y se aprendieron en Chile. Sí, claro. ¿Para qué? O sea, sin ir más lejos, Chiloé. Por supuesto, Chiloé es una... Y también han quemado iglesias de Chiloé, que uno dice... Pero si en el sur es donde se está perdiendo el gran patrimonio religioso. Acá en el centro, ¿para qué hablar? Pero en el sur es donde se pierde día a día patrimonio religioso. Mira, el padre Guarda, el padre Esteban Guarda, hizo un catastro de nuestro patrimonio religioso. Hoy día se revolcaría en la tumba del trabajo que él hizo, porque no debe quedar ni el 40%. Así de acelerado. Es aceleradísimo. Por un lado tenemos la falta de cuidado patrimonial nuestro, los terremotos, la falta de recursos. Si uno lo ve, o sea, basta ir a los archivos de la iglesia. Claro. Los archivos de la iglesia están comidos por ratones, Maida. Es donde se guarda la historia de Chile también. Por supuesto. Ahí, cuando uno va a trabajar al archivo, es la iglesia la que tiene los archivos más antiguos. Si piensan que antes no existía, antes de 1833, no existía ni registro civil, pues, Maida. No hay ni siquiera recursos para eso. Entonces, tenemos una iglesia en el fondo, o podríamos decir, patrimonio religioso, que si bien hay mucho interés en mantenerlo, no están los recursos para eso. Y los recursos tienen que llegar desde el Estado, porque tenemos que entender que el patrimonio religioso no representa a un grupúsculo religioso, a eso me refiero. Sí, claro, es la formación de la sociedad chilena, es el arte, es el pensamiento, es la arquitectura. Bueno, de hecho, ya que estábamos hablando de mujeres y un poco para vincular las dos cosas, la propia Camila Paglia, que es feminista, pero que va feminista en el sentido positivo, ella es contra los movimientos actuales, y es muy, porque ella ha vivido todo, porque es bastante mayor, digámoslo así. Ella lo que plantea, dice, yo soy atea, pero ella se dedica a la historia del arte, dice, pero yo entiendo que en el arte religioso hay un arte fabuloso y hace una apología a la simbología y a lo que significa. Y ella parte de la base diciendo, yo soy atea, pero creo que, o sea, veo y evidencio que aquí hay arte. Y en ese sentido, más allá de lo trascendente, hay una verdad inmanente que se hace presente. Entonces, el no reconocerlo es ser equivalente a los talibanes, digamos, claro, que bombardeando los budas o los templos en Palmira. Que es lo primero que tú haces, en el fondo, para desarticular a la sociedad. Por eso, nosotros, por ejemplo, hoy día no somos politeístas, muchos ya la mayoría yo diría que son seculares, pero si lo vemos desde Occidente cristiano, en los templos politeístas romanos o griegos hay un valor importantísimo y a nadie se le ocurriría, digamos, pensados desde hoy día, porque ciertamente muchos templos se preservaron, curiosamente, porque se hicieron templos cristianos, se transformaron y por eso esos son los que se mantuvieron, esos son los que no se arruinaron. Yo pienso inmediatamente en el Panteón de Roma. Claro. Pero es curioso lo que le pasa al siglo XXI. Hay como yo diría como un retroceso, digamos, cuando piensan que la evolución y un poco el progreso siempre es hacia adelante, aquí yo veo un gran retroceso. Sí, un gran retroceso. Lo que pasa es que si nosotros borramos los símbolos, los íconos de nuestra historia, no vamos a tener cómo recuperar. O sea, ya es un hecho, no hay cómo recuperar ahí eso, lo quemado. Pero se nos hace cada vez más difícil entender desde el pasado, y tú sabes lo importante que es entender y comprender desde el pasado. No podemos generar una nueva realidad instantánea. Eso no existe, Maida. Bueno, es que esa es la idea, yo sé. Lo sé, pues la idea es eliminar el pasado o cambiar el pasado para crear un relato. Borrar el pasado. Por eso. Tú borras. Transformarlo, claro. En el fondo, el lenguaje posmoderno, juvenil, podríamos decir, tú reseteas. Sí, eso es. Borras la memoria y instalas. Claro. Porque es muy fácil. Porque sin memoria no hay pensamiento. Sin memoria no hay pensamiento.
no hay objeción, ¿cachai? No hay contracultura a la nueva cultura establecida. Bueno, por eso, ¿cachai? ellos se dicen contracultura, pero en rigor son totalitarios porque Sí, son en contra de la cultura. Sí, sí, es que lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que aprender a mirar es que en el fondo cuando nosotros nos formatean, nos tratan de alienarnos, por así decirlo, es que nos están borrando nuestro pasado, están borrando nuestra memoria, están borrando Identidad. nuestra capacidad de objeción total. Eso es borrar la historia, la capacidad de objeción. Sí, claro. Entonces, ante eso, o hacemos algo y nos hacemos cargo, pero para eso hay que darse cuenta. Por supuesto, hay que darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, por eso a mí me parecía tan importante aprovechar, porque las semanas anteriores estábamos con el 8 de marzo, que además es una fecha que tiene un sentido ideológico de instrumentalización de una causa que inicia como una causa muy justa en muchos aspectos, sobre todo en la primera ola, pero ya la segunda se transforma tremendamente, ya en la primera se produce la escisión, pero de ahí se instrumentaliza. Y entonces hoy día estamos en un momento en que la tercera ola del feminismo ya en el fondo no reconoce ni siquiera lo que es ser mujer. Y tampoco defiende a la mujer, porque dice que quiere defender no solo la participación, la diversidad, pero odian lo diverso, porque basta que alguien piense distinto que ellos, aunque sea mujer, y queda excluida. Bueno, lo que pasa es que por eso yo digo que tenemos que mirar debajo del agua. En el fondo tenemos que despertar. No nos podemos tragar el discurso de que están creando una nueva realidad diversa en un país donde no se puede opinar. No, en un país donde no puede ser distinto. En un país donde los pobres hombres no tienen voz ni voto, porque eso es una realidad. Oh, tú me vas a decir que sí. O sea, bueno... Los hombres hoy día no se atreven a decir mucho. No, de hecho, nosotros para el 8 de marzo organizamos un evento y yo recibí varios mails que me decían, soy hombre, o sea, como diciendo, ¿pueden ir hombres? Claro, estoy incluido en este espacio social. Claro. Porque hay espacios sociales para mujeres y para hombres, porque hay espacios sociales que las mujeres hemos construido absolutamente excluyentes hoy día. Sí, pues. ¿Qué es eso? No entiendo. A mí no me cae en la cabeza. No, a mí tampoco. No lo entiendo. Y no entiendo que mucha gente, en el fondo, perdón la expresión, se trague el concepto. Porque se lo traga. No, por supuesto. Y además tiene una construcción muy, muy tóxica que es ese concepto de hacer caricatura. Porque en el fondo todo macho es opresor. Y terminas viendo rayado y dice mata a tu padre, mata a tu hermano. Yo he visto, tengo fotografía, hago clases con eso y que son rayados que uno ha visto aquí. Y claro. Me dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Y no todo macho es opresor, primero, puede haberlos, por supuesto, y puede haberlas también, al revés. Pero, por ejemplo, escuchaba la semana pasada, el 8M, los cuentos de Santiago, en el fondo, 100 palabras, creo que era. Y entonces era un cuento de una niña que estaba en el metro, entonces decía, me subo al metro, me pongo los audífonos, no tengo, en el fondo, sin sonido. Estoy nerviosa, siento a alguien, miro hacia el lado, me siento aliviada, es una mujer. Como diciendo, si es un hombre, te va necesariamente a violar. Hay tantos hombres buenos. Sí, pero ¿qué está pasando? Esto es una locura. Es una locura y o sea, en la medida que las mujeres estén construyendo espacios sociales excluyentes, es el peor negocio que podemos hacer las mujeres. Sí, sin duda. Es el peor negocio que podemos hacer las mujeres. Las mujeres, si somos las líderes que somos, si hemos trabajado, si hemos llegado a alcanzar los propósitos de 200, 300 años de trabajo mancomunado de mujeres, si es eso, desde distintos ámbitos, hoy día lo que deberíamos hacer es una sociedad más amorosa, dar la lección. Claro. No más excluyente. No, pues inclusiva, como es lo que ellos dicen. Ellos hablan de inclusión, pero es exclusión. Es totalmente excluyente, Maida. Sí, pues. Es totalmente excluyente. Entonces, hay mujeres que pensamos que sí hemos alcanzado y hemos logrado a mérito propio grandes reconocimientos y que está bien.
Y es necesario tener voz, voto, opinión, decir lo que uno piensa. O sea, eso es gracias al trabajo, como te digo, mancomunado desde distintos ámbitos de generaciones de mujeres. Y también de hombres, porque había muchos hombres que han apoyado la causa desde el comienzo. De hecho, los primeros, de hecho, lo más divertido de las feministas es que el primero que pidió la participación igualitaria de la mujer en educación y un poco podríamos decir la antesala al feminismo, es un hombre y es un cura. Y uno dice, me está molestando. Y que Rousseau, que podríamos decir es el gran pilar o piedra angular de todas las visiones socialistas radicales, porque de ahí parte todo, consideraba que la mujer era inferior y que había que dejarla de lado. ¿Ya? Entonces, y que los primeros que pidieron el voto fueron hombres también. Bueno, o sea, acuérdate de la discusión que pasa en Chile, que en el fondo en Chile el voto era censitario. Eso quería decir. O sea, yo siempre digo que cuando las personas dicen, bueno, es que el feminismo, la mujer no tenía derecho a voto. Es que, momento. No solo la mujer. No, por eso, los hombres tampoco. O sea, tenía que ganar cierta cantidad de plata. Y antes de eso, porque tienes que pensar que eso es con democracia liberal y hay voto censitario. Pero antes de la democracia liberal, no hay voto. Exactamente. Y por lo tanto, los hombres y las mujeres estaban excluidos de la participación. La batalla la libraron primero los hombres y ganaron su espacio, primero censitario, y eso se fue aumentando, y en el momento en que ya se aumenta y se convierte en más universal para los hombres, aparece también la demanda de la mujer. Pero esa es la historia. Sí. La historia no es que en la historia siempre ellos gobernaban, como dice la Kate Millett, mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Y en el voto censitario tampoco podían votar todos los hombres en Chile. No, por supuesto que no, y en el mundo tampoco. Exactamente, entonces, bueno, algo te iba a comentar que algo curioso pasaba en Chile. Bueno, en Chile, sin ir más lejos, cuando comienzan estos primeros movimientos del voto femenino, la izquierda se horroriza. Sí, pues, y dice, porque la mujer es un cordero de la iglesia. Sí, pues la mujer va a votar lo que le diga el cura. Exactamente, va a votar lo que le diga el cura. Entonces, tampoco hay un reconocimiento a el pensamiento propio de la mujer. ¿Me cacháis, no? Sí, no, por supuesto. Bueno, si los primeros en Chile, en el caso chileno, de los primeros en pedir el voto femenino es Abdón Cifuentes, y es conservador. Y la izquierda no quiere que la mujer vote, dice que no. Y dice que no porque no votaban por ello. O sea, es instrumental. Sí, pero por supuesto. Y no votan por nosotros porque las mujeres, las beatas, acuérdate que se hablaba incluso de las beatas, son más cercanas a la iglesia y van a votar lo que les diga el cura. Desde el púlpito, la iglesia va a mandar que votar. O sea, no hay un reconocimiento a la capacidad intelectual propia, única, el criterio propio de evaluación de la mujer ahí. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces, tenemos que saber mirar, ni siquiera mirar debajo del agua. Tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando. Tenemos que analizar los discursos. Tenemos que crear niñitas, mujeres capaces de analizar el discurso, de qué hay atrás del símbolo, de saber mirar más allá. Y ahí viene el punto, de tener pensamiento crítico, porque una de las cosas que se ha hecho es eliminar precisamente de los colegios la filosofía, la historia, que claro, la mantienen porque dicen, no, pero si se pasan. Voy yo de un ejemplo puntual desde mi disciplina, pero te dicen, no, pero si es que en quinto básico ven los romanos. ¿Tú crees que si en quinto básico ven los romanos y no los ven nunca más, esa persona va a crecer como adulto para dimensionar el cómo Roma hoy nos puede dar una lección de la política contingente? Evidentemente no. ¿O qué parte de romanos tenemos nosotros, Mayra? Bueno, ¿cuánto? Por eso, nada de esos análisis los pueden hacer, porque esto no se trata de cubrir la materia, es decir, ya lo pasamos, pero ¿cuánto tú aprendes en los 14 años del colegio que 2 años después lo olvidas? Exactamente. Materia aprendida, materia olvidada. O sea, prueba dada, materia olvidada. Exactamente. Entonces, hay un problema de la educación, del sentido y de la instrumentalización de las distintas cosas que busca crear ciudadanos ignorantes para poder ser manipulados políticamente. Exactamente. Y acá la letanía, nosotros hemos hablado de las letanías, Maida. La letanía es eso que en el mundo católico uno repetía y decía, era una lata, la letanía era una lata. La repetías tanto que nunca más se te olvidaban y que entraban acá. Y el discurso feminista totalitario
Es una letanía. Funciona como una letanía. Repites, repites, repites. Quizás no lo entiende, quizás está de moda, quizás es choro. Sí, ¿Por todos qué? los anteriores. Sí. No, quizás te da un sentido de pertenencia. O también. Se muy convierte en importante. una religión, Es en el que sentido funciona igual de que una religión, religare, de Es volver que- a unir, de es dar que- sentido, sí, de dar propósito, de dar porque- misión. Bueno, por eso el símbolo, el color, la manifestación social, afuera, urbana, ¿cachai? Sí. Porque funciona igual que todas las religiones Exacto. en ese sentido. Pero la letanía es lo que más reverbera, Maida, es lo que más queda. Entonces, Me gustó eso. sí, Lo voy a incorporar. lo de la letanía, pero lo habíamos hablado alguna vez, lo de la Sí, letanía. lo habíamos conversado, ¿cierto? Que Pero nosotros tenemos funciona igual, si funciona igual. Sí, no sé, te lo tomo inmediatamente. O sea, en todos los Entra por osmosis. exactamente, en todos los ismos, totalitarismo, autoritarismos, las letanías son importantes, Magda. Muy importante, muy importante. Repetir, repetir, repetir hasta que penetre. Por supuesto. ¿Qué quieres que te diga? Como siempre, Maida, Oye, lo esta es hemos una pasado conversación bien. inolvidable. Sí. Yo encuentro y hago un llamado porque encuentro que contexto debería tener al menos, porque con este tipo de conversaciones necesitamos por lo menos una viña que nos auspicie, porque deberíamos tener Sí. toda la semana digamos, presentar una botella de vino, así como cata, porque uno no puede conversar a este nivel de profundidad sin al menos un vino. Yo encuentro que estamos para whisky ya a esta altura. O sea, Maida, vino chileno y con el trabajo que han hecho grandes enólogas chilenas en Chile también. Otro día vamos a hablar de eso, con la Me viña que encanta. nos auspicie. Cuando nos auspicie una viña vamos a volver Ya. con enólogas también y enólogos para hablar de Rescatando esos temas. Y, patrimonio natural, por nuevamente. supuesto, por supuesto. Bueno, Maida, un Un gusto, gusto. como siempre. Sí. Esto es lo máximo. Cuando decimos que aquí en Contexto se conversa como en el living de la casa. Así es. Y estamos en el living de la casa de ustedes, acompañándolos. Espero que no los hayamos aburrido, porque nosotros nos fuimos con mucha pasión en cosas que además combinamos, la mujer, la política contingente, porque eso es contexto. Contexto es hablar de lo que nos pasa hoy, pero con la profundidad del pasado y ya, tanto que les gusta que sea interseccional, de la interrelación de las distintas disciplinas, para que podamos entender. Sin contexto no se entiende, ¿o no, Mayra? Exactamente. Y sin pasado no se construye. Bueno, yo siempre digo, el lema de la red cultural es: nosotros estudiamos el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Exactamente. Así Bueno. que muchas gracias y nos vemos aquí en Contexto la próxima semana.